Noche de miércoles 30 de mayo. Muy buena noche a usted, televidente. Sandy, te doy la buena noche hoy. Hoy tenemos mucha información, Julio. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, Uno de bien. los temas que vamos a abordar es las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Una corte que ha estado en boca de muchos sectores precisamente por estas resoluciones, Julio. Interesantes, porque son resoluciones, yo diría que un poco polémicas las últimas de la CC. Pero también hablaremos, ¿te recuerdas de Bani Zambrano, aquel que se fugó vestido de mujer? Ayer le daremos seguimiento. Pero ¿qué les parece entonces si se acomoda, se prepara para disfrutar de esta emisión? Porque tenemos un trabajo muy completo en nombre de todo el equipo y le damos la bienvenida. Vamos con los titulares. ¿La CC se extralimita? Analizaremos la orden de la Corte de Constitucionalidad que suspende provisionalmente la salida del país del embajador sueco. Obediencia y desobediencia. La CC ha dado dos resoluciones polémicas en las últimas semanas. La forma en que han sido recibidas marca una diferencia. Libertad gracias a la corrupción. Condenar a Bani Zambrano le costó a la justicia. Ahora el impacto en la familia de la víctima es mayor. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quién lo diría? Un informe muestra un avance en el trabajo del Congreso de la República. Pero, ¿qué desafíos deberán enfrentar? Dinero sucio. Un integrante del ejército y varios particulares son acusados de ingresar millones de quetzales de la Mara Salvatrucha al sistema bancario. Alto al fuego con amenazas. El grupo Hamas acordó un alto al fuego en la Franja de Gaza, pero enviaron una advertencia a Israel sobre futuros ataques. Entonces, de las decisiones que han sido tomadas por el máximo órgano constitucional. Los diputados del Congreso de la República se han pronunciado en relación a estas resoluciones provisionales, especialmente la que emitió la Corte de Constitucionalidad por el caso del embajador de Suecia, Anders Kompass. La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, Eva Monte, expresó que la decisión de la Corte de Constitucionalidad se debe respetar. Sin embargo, le llama la atención como unos casos se resuelven mucho más rápido que otros. Se va a respetar lo que dicen ellos. Eso es un tema de política exterior y tal y como dice la Constitución, quien lleva la política exterior en sí es el Ministerio de Relaciones Exteriores junto con el Presidente de la República. Entonces, nosotros desde el Congreso y desde la Comisión propiamente vamos a enfocarnos en seguir legislando a favor de todas aquellas personas y con convenios que tenemos con otros países. No, en ningún momento vamos a interceder ni nada, simplemente respetar las opiniones. Pues con eso nos damos cuenta de cómo está la CC realmente, ¿verdad? Estamos trabajando para un país, el país son todos los guatemaltecos, por lo tanto me extraña bastante de que problemas como la mina San Rafael, entre otros, no los hayan resuelto. Entre esos me gustaría saber realmente cómo es que ellos trabajan, pero como dicen que ahí no se puede uno meter en nada, entonces nos reservamos, ¿verdad? Esperamos de que realmente el pueblo de Guatemala sea quien juzgue y no nosotros, ¿verdad? Ellos son los que tienen la palabra final. El diputado Fernando Beltranena también se pronunció al respecto. Creemos que se extralimitaron los 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que son el licenciado Mejía, Gloria Porras y el magistrado Aldana, en el sentido de interferir en lo que es la política exterior que le corresponde al Ejecutivo según la Constitución, y es enteramente natural, de acuerdo con la Convención, que un jefe de Estado, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, pida que cambien al embajador, que es la primera etapa diplomática, antes de llevarlo a un extremo un poco más serio, que es declararlo non grato y exigir que el embajador se retire.
En este tema, la Corte de Constitucionalidad otorgó amparo provisional solicitado a efecto de que sea el presidente constitucional de la República quien en el ejercicio de sus facultades legalmente establecidas, que es el artículo 183, por cierto, de la Constitución, conforme a los principios de los derechos internacionales, pues lo haga de una manera supuestamente un poquito más amistosa, podemos definirlo así. El voto disidente en la Corte de Constitucionalidad de la magistrada presidente Dina Ochoa menciona algunos aspectos muy importantes. Ella indica que la Corte de Constitucionalidad no podía interferir en este desenvolvimiento de uso diplomático, ya que la diplomacia le corresponde con exclusividad a los órganos estatales correspondientes. Y aquí vamos a ser bien claros, Sandy, se estaba refiriendo a la Cancillería y, por supuesto, al jefe de la diplomacia, que es el presidente constitucional de la República. Por supuesto, Julio. Para arrancar con este tema, yo te tengo una pregunta. Dime, Sandy. ¿La Corte de Constitucionalidad debe resolver en casos legales o políticos? Muy buena pregunta, Sandy. La Corte de Constitucionalidad, tú lo mencionaste de una manera muy adecuada. Es el máximo órgano jurisdiccional encargado de velar que no se violente la Constitución. Está para el tema jurídico exclusivamente. Ahora bien, te mencioné hace un momento a ti, a los televidentes, el artículo 183 de la Constitución. Dentro del artículo 183, una de tantas funciones del presidente es ser el jefe de la diplomacia guatemalteca. Claro. Entonces, escucha esto, la Corte de Constitucionalidad, ante un requerimiento del amparo Jordán Rodas, lo que está haciendo es resolver una solicitud que en ningún momento fue a tribunales, que en ningún momento constituyó violación a la Constitución, y ahí es donde tú tenías mucha razón con lo que dijiste. Pareciera ser, una vez más, lamentablemente, y esto por favor con el análisis serio para los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el derecho es derecho y debe ser legal, justo y ecuánime, no debe ser político. Definitivamente. Aparte, estas son decisiones diplomáticas que se han tomado, y yo me pregunto, al resolver sobre este tema que el presidente, pues él ya había dado la justificación del caso, ¿no se está metiendo en una interferencia de poderes también? Definitivamente que sí, porque los tres poderes estatales, me refiero al Ejecutivo, Legislativo y el Judicial, tienen cada cual obviamente una función. Entonces, acá parece que ya quien está gobernando, hablando lo que es claramente, Sandy, es ya no el Ejecutivo, sino que está gobernando directamente la Corte de Constitucionalidad. Y te voy a decir una cosa que va a parecer polémica en esta noche, Sandy. Se ha hecho bastante acción y bastante bulla en Buen Chapín por el caso del embajador sueco Anders Kompas y la embajadora venezolana. Exacto. Nadie reclamó por ella. ¿Sabes qué? Tengo la información. Ya se fue de Guatemala. Imagínate, ¿qué diferencia hay entre un embajador y otro? Me pregunto yo. Te la digo, Sandy, así sin cortapisas. Sí. La diferencia es que ninguna organización de estas ONGs que se encargan de defender los derechos humanos hizo nada por la embajadora venezolana, porque Venezuela no es un cooperante de Guatemala. En cambio, Suecia sí, y por eso es que ahí es donde se mira el tema político que te decía. Pero yo te digo algo, bueno, si Suecia tiene mucha cooperación con Guatemala, pero es el país, no es Anders Kompas, o él de su sueldo está dándole al país. No, Sandy, y esto es bien normal en toda la diplomacia, no solo de Guatemala, sino de todo el mundo. Es decir, vamos a hablar claramente, Suecia es un gran cooperante para este país, nosotros lo agradecemos, porque eso es importante. Por supuesto. Pero el hecho de que se cambie o no Anders Kompas no va a minar esa colaboración ni la relación bilateral con Guatemala. Tendrían que continuar las relaciones diplomáticas. Correcto. Históricamente han sido muy buenas. Por eso yo realmente aplaudo el voto disidente de la magistrada Dina Ochoa. Sabes que ella finalmente pudo de alguna manera hacer ver el hecho de que la Corte de Constitucionalidad, como tú decías, no tenía injerencia en este caso. Pero, ¿qué es lo que pasa con los magistrados que votaron por el sí? Habría que preguntar ¿cuál es el interés que ellos tienen? Ellos son grandes juristas y saben que no les competía emitir ninguna resolución en este caso. ¿Y no se le tendrían que dar prioridad también a otros casos de guatemaltecos que han denunciado, que han pedido precisamente alguna audiencia o la intervención de la CC por casos específicos legales, sino que ahora es tratar este tipo de temas? Yo creo que estamos trabajando por gusto, ¿no? Y estamos trabajando por gusto, estamos pervirtiendo realmente el sistema democrático guatemalteco, estamos interfiriendo, como tú bien indicaste, un poder con otro. De hecho, la Corte de Constitucionalidad no es un poder, es un suprapoder, es el poder de poderes hoy en Guatemala.
Por eso necesitamos que la Corte de Constitucionalidad se dedique a hacer lo que le corresponde. Y si 2 magistrados supieron ver, porque fueron 2 los que votaron porque esto no debería de proceder, los otros magistrados yo no entiendo cuál realmente fue la decisión para hacerlo. Pero volvemos a lo que te decía, la doble moral de muchas de las personas que hoy están defendiendo al embajador Compas. O sea, no tenemos absolutamente ni siquiera el agrado de conocer o no conocer al embajador Compas, pero el hecho, como tú bien decías, de que se le sustituya a él no va a minar en nada nuestra relación bilateral. Y es que los cargos tampoco son eternos, Por Julio. supuesto. Pero yo te pregunto algo. Con el tema de la embajadora de Venezuela no se hizo nada, no llegó ni siquiera a la Corte, pero te pregunto yo, y tal vez tú me podrías ayudar con esto, ¿cuántos casos ha conocido la Corte de Constitucionalidad en cuanto a un tema diplomático? Es el primero. Documentado es el primero. No existe jurisprudencia. Jurisprudencia es el hecho de que hayan habido otras resoluciones similares. Es el primero. Pero aquí yo vuelvo con la frase tan dura que te dije de la doble moral. Si el Procurador de Derechos Humanos interpuso el amparo para que no se vaya Anders Compas, yo creo que la misma dignidad y derechos tenía la embajadora entonces venezolana desde el punto de vista del Procurador de Derechos Humanos y no la interpuso por ella. Por eso, televidentes, es importante hacer el análisis serio de estos casos y no dejarnos polarizar. Es que lamentablemente lo que está pasando, Sandy, en la sociedad guatemalteca, yo no sé qué intereses hay de que nos polaricemos. No, yo estoy a favor de ellos, yo estoy a favor de los otros. No, tenemos que estar a favor de Guatemala, pero antes de eso tenemos que estar a favor de cumplir y respetar nuestra máxima norma, que es la Constitución, y respetar precisamente todo lo que conlleva las leyes nacionales, y dejar que el tema de la diplomacia, que es un tema de derecho internacional público, lo lleve quien le compete, que es el organismo o poder ejecutivo en este caso. Y hablando del Ejecutivo, ellos pues han manifestado que van a respetar esta resolución de la Corte de Constitucionalidad. ¿Tú cómo ves esa respuesta? Esto es bastante interesante lo que me estás mencionando, porque ya lo vamos a analizar un poquito más adelante, porque le tenemos que dar el espacio particular a esto. Sí. ¿Sabes por qué? Si ponemos en confrontación, por ejemplo, el hecho de que el Ejecutivo se manifestó respetuoso de una orden de la CC, aunque no le compitiera. Sin embargo, hay otras personas, y nos vamos otra vez al caso, por ejemplo, de la jueza Ifán, que no lo hizo. Pero eso, si te parece, Sandy, lo vemos en unos momentos. Sí, es momento de hacer una pausa, pero tenemos otros temas preparados de análisis, también algunas noticias nacionales impactantes de la jornada, así como las internacionales que no se puede perder después de esta pausa. Continuamos con el tema de la Corte de Constitucionalidad. Los magistrados de este órgano aceptaron para su trámite un recurso legal de la jueza de mayor riesgo, hablo de Erika Lorena Ifán, quien presentó un ocurso en queja. Esto en contra de la resolución de los magistrados de la Sala Tercera de lo Penal, constituidos como Tribunal de Amparo en el caso de Igor Vitkov. El caso del ruso Igor Vitkov y su familia, acusados por el Ministerio Público en el caso Migración, llegó a la Corte de Constitucionalidad con un recurso legal de la titular del juzgado de mayor riesgo de Erika Lorena Ifán. El recurso legal se denomina ocurso en queja. Consiste en una queja que hizo la juzgadora en contra de la resolución de los magistrados de la Sala Tercera de lo Penal como Tribunal de Amparo, al pedirle que cierre el proceso de Igor Vitkov y su familia. Según la juzgadora, esa decisión le provocó un agravio, pues los honorables magistrados de dicha sala le impusieron una multa de 1,000 quetzales y pidieron que sea investigada por el Ministerio Público por la posible comisión de algún delito. En el trámite del ocurso en queja, los magistrados de la CC pidieron a la Sala Tercera copia del expediente del amparo que le otorgaron a Igor Vitkov para cerrar su proceso penal. La acción legal de Erika Lorena Ifán sobre anular la multa de 1,000 quetzales y que el Ministerio Público la investigue por la posible comisión de algún delito se podría resolver la próxima semana. Bueno, y es por eso hablábamos con Sandy que hoy la Corte de Constitucionalidad da bastante para analizar aquí en A la Medida, porque luego de esta resolución dictada por la CC el 26 de abril, donde envía el caso Vitkov nuevamente a la etapa intermedia, sucede que el 9 de mayo la jueza Erika Ifán resuelve que Igor Vitkov debía enfrentar nuevamente un juicio. Ahora, también hay que recordar
que el Ejecutivo, ante la postura de la Corte de Constitucionalidad en otro tema, el tema del embajador Anders Compas, que analizamos hace unos minutos, pues emitió un comunicado de prensa donde aseguró que va a ser respetuoso del Estado de Derecho y además aseveró que también procurará que las relaciones diplomáticas se desarrollen en el marco del respeto a la soberanía, el interés nacional y la observancia del derecho internacional público. Aquí hay claramente dos situaciones que vale la pena que las veamos una por una. El primero, en el caso Bitkov Sandy, la Corte de Constitucionalidad ordenó, porque lo que ellos, cualquier resolución que emiten es una orden para cualquiera, sea o no sea juez, como en el caso de Erika Ifán. ¿Y qué pasó con la jueza Erika Ifán? No la cumplió. Es más, la Sala Tercera, constituida en Tribunal de Amparo, le dio otra orden que tampoco cumplió. Y entonces parece que ese poder, suprapoder soberano de la Corte de Constitucionalidad, ahí no importó mucho. Al menos en materia legal como que no importó, pero en materia diplomática parece que sí, ¿no crees? Esa es la situación. Mira, te aplaudo porque muy agudo lo que acabas de decir. En materia diplomática no es materia precisamente de lo que debe conocer la Corte de Constitucionalidad. ¿Se extralimitó? Se extralimitó, hubo un amparo, hay que decirlo, ¿verdad? Y a través de este amparo, que ellos mejor hubieran dicho, no es materia de nuestra competencia y no resolvemos, lo que hace es decirle al presidente, una resolución te la defino de la siguiente manera, gallo, gallina, pero gallinísima, porque le dijo, como quien dice, mire, no permita que se vaya Anders Compas, básicamente para ponerlo en lenguaje coloquial, y resuélvalo con el Reino de Suecia de una manera amistosa. No le dijo nada, porque la resolución puede volver a ser, entonces amistosamente les digo que no es grato Anders Compas en Guatemala. Sin embargo, aunque no le competía a la CC, emitió resolución, y el presidente de la República lo que dice es, voy a respetarlo. Entonces aquí es donde yo no entiendo, por qué unos respetan, otras no respetan. O le hacemos caso a la Corte o no le hacemos caso. Por supuesto. ¿Qué hacemos, Sandy? Imagínate, pero aquí tenemos dos casos. Se tratan de dos extranjeros, sí, dos casos diferentes, uno legal, otro político diplomático, y la PDH, ¿cuál ha sido la función precisamente para que llevara esta resolución o este amparo a la CC? Porque hay que verlo desde este punto también, ¿qué tanto seguimiento se le ha dado a un caso y al otro? Qué interesante, porque la PDH debería estarse preocupando por salvaguardar los derechos humanos de todos los guatemaltecos. ¿Se le violaron al embajador, por ejemplo? No, ¿por qué? Y no porque el hecho de que no sea guatemalteco, es decir, simple y sencillamente ahí no hay ninguna violación a derechos humanos. Era una decisión que podía tomar el Ejecutivo. Es una decisión diplomática. Ahora, en el caso de los Bitkov, ¿hay violación a derechos humanos? Sí, recordemos, la Convención de Palermo, que fue lo que en su resolución la Corte de Constitucionalidad hizo ver a la juzgadora Erika Ifán, por el simple hecho de ser migrantes, no pueden ser juzgados penalmente, es que eso es lo que dice la Convención. Entonces, ahí se están violentando los derechos de legítima defensa, de presunción de inocencia y el derecho humano del debido proceso. En el otro caso no, porque además, lo habíamos dicho, recuerda Sandy en el primer bloque, el artículo 183 de nuestra Constitución. La diplomacia la lleva alguien, nos guste o no nos guste, el jefe de la diplomacia es el presidente de la República y es el poder ejecutivo, que para eso tiene Cancillería y lo mismo es con el Reino de Suecia, quienes deben dirimir eso. Sin embargo, pues también es interesante e importante ver que el Ejecutivo se está sometiendo a una resolución que, aunque no competía, dice va a ser respetuosa de la misma. ¿Cómo va a resolverse el hecho diplomático de Guatemala y el Reino de Suecia? No lo sé, porque como tampoco la CC pudo ordenar de qué manera, pero casi faltó que dijeran, mire, por favor no lo saque, porque eso era lo que va orientado. Definitivamente. Yo no comprendo, Julio, la CC, ella guarda esta corte para que la Constitución se cumpla al pie de la letra. La Constitución delega las funciones del presidente de la República. Entonces, ¿por qué no basarse en lo que dice esta carta? Correcto. Esto es importante, Sandy. Por eso, aquí en A la Medida, lo volvemos a repetir, tratamos de ser lo más objetivos posibles en este caso para que usted ahí en casa saque sus conclusiones. Y basándonos en ley, es que no hay que inventarse nada. Sandy, bravo, es que es en ley. Precisamente si la Constitución política da las funciones para cada quien y la función primordial, Sandy, televidentes, de la Corte de Constitucionalidad es evitar que hayan violaciones a la Constitución política de la República de Guatemala. Y esas violaciones vienen derivadas de los procesos jurídicos, generalmente procesos penales.
Pero la diplomacia nada tiene que ver con un proceso penal. Y en cambio, en un proceso penal que nunca debió darse en Guatemala por la condición de que estamos adscritos a un instrumento internacional de derechos humanos, la Convención de Palermo, que es específica para migrantes, ahí sí se violentaron no uno, al menos 3 derechos humanos. Y ahí parece que no se hace caso a lo que resuelve la Corte de Constitucionalidad. Yo le pregunto y nuevamente exhorto, ¿de verdad, Sandy, a los señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad lo que tú decías, resuelvan por favor apegados a derecho, no resuelvan políticamente, señores magistrados? No necesitamos un órgano jurisdiccional que emita resoluciones políticas. Guatemala necesita que se cumpla la Constitución. Ustedes son los designados para defenderla, háganlo. Para concluir con este tema, Julio, que tendríamos que abarcar por mucho tiempo, pero también otros temas que merecen tocarlos en análisis, yo te pregunto, aquí tenemos 2 antecedentes. Uno en el tema judicial con la orden que no se acató. No, ni jamás se va a acatar. Otro en materia diplomática que el presidente sí lo acata, pero entonces vemos a la CC ahora con otro tipo de funciones. ¿Qué le espera entonces ahora a la Corte con este tipo de resoluciones que prácticamente son muy diferentes? Unas sí no se cumplen, otras parece que sí se cumplen, pero no son en materia de las que deberían de dar. ¿Cuál es el antecedente que se deja? Yo creo que esto es lo peligroso de lo que está sucediendo. Sin darnos cuenta está girando el orden establecido en nuestra propia Constitución. Y hoy por hoy, el poder que no es poder estatal, pero que está dictando cuál es la política en toda materia, hasta en política internacional, en este caso derecho internacional público, en el caso de Anders Compas, es la Corte de Constitucionalidad. Regresemos por favor todos al espacio que a cada quien les compete para realmente fortalecer el Estado de Derecho en Guatemala y sobre todo para una cosa, tenemos muchas leyes, Sandy, y con esto concluyo, pero respetemos una, por lo menos una, la Constitución Política de la República de Guatemala. Muy bien dicho, Julio. Y bueno, hay otros temas que también le queremos compartir, otras noticias de carácter judicial que en este momento le daremos a conocer. Desde la torre de tribunales en el juzgado sexto fueron acusados por el Ministerio Público un integrante del Ejército de Guatemala y otras personas por haber ingresado al sistema bancario, escuche bien, varios millones de quetzales que captaron 2 clicas de la Mara Salvatrucha. ¿A través de qué? Del cobro de extorsiones. Según la investigación preliminar de la Fiscalía, la organización criminal conformada por miembros de la Mara Salvatrucha, Ariel de León, integrante del Ejército de Guatemala y particulares, durante los años 2015, 16 y 2017, utilizaron 2 empresas, una aceitera y una venta de carros, para ingresar al sistema bancario el dinero que exigían bajo amenazas de muerte a comerciantes. Con esa técnica ocultaban la procedencia ilícita del efectivo. Dicho dinero, del cual tenía pleno conocimiento que el mismo es producto, tuvo su origen en hechos ilícitos, específicamente en el delito de extorsión realizado por la Mara Salvatrucha por medio de la clica Locos Centrales, específicamente en relación que su persona maneja con el señor Ángel Gabriel Reyes Marroquín y con el señor Heriberto Cos Velázquez, los 2 ranfleros de dicha clica. Toda vez que su persona no realiza ninguna actividad que le permita obtener emolumentos o estipendios que justifiquen la obtención de 14.664.554.24. Los propietarios de los negocios sabían que el dinero que manejaron y poseyeron fue exigido bajo amenazas de muerte a comerciantes, entre estos a los vendedores de chucos en la calzada Roosevelt. Pleno conocimiento que el mismo es producto o tuvo su origen en los hechos ilícitos, específicamente en el delito de extorsión realizado por la Mara Salvatrucha. Toda vez que su persona no realiza ninguna actividad que le permita obtener algún emolumento, un estipendios que justifiquen la obtención de una suma total de 393.000 quetzales 613.52. La Fiscalía tiene la declaración en anticipo de prueba de un exintegrante de la Mara Salvatrucha, quien declaró ante juez que limpiaban el dinero para después utilizarlo en la compra de armas de fuego. Migo recibe el dinero y él ya se encarga en limpiar el dinero en su aceitera. Cuando usted dice limpiar, ¿a qué se refiere? A ver que llegan el dinero suyo de las extorsiones ahí y ya viene Marvin cuando necesita dinero para mandárselo a su mujer o para comprar carros, armas o ahí, ya Migo tiene dinero porque por si la justicia quiere venir y mirar que Marvin de dónde guarda el dinero
¿En dónde están? Ahí en la aceitera de Milo. La audiencia judicial continuará este viernes en el juzgado sexto de lo penal para seguir discutiendo la petición de la Fiscalía que los indicados queden sujetos a una investigación por haber lavado el dinero que obtuvo la Mara Salvatrucha con el cobro de las extorsiones. Si el análisis de estas noticias aquí en A la Medida le ha parecido importante e interesante, el análisis del segundo bloque y esta media hora que viene, con la fuga de Bani Zambrano, por ejemplo, será mucho más interesante, Sandy. Así es, pero lo vamos a conocer al regresar de la pausa. Hablemos de la fuga del año, y es que luego que escapara de la cárcel del preventivo para hombres de la zona 18, Bani Zambrano, el Ministerio de Gobernación ha activado las alertas internacionales para dar con el paradero del prófugo. El método de fuga del reo Bani Zambrano levanta sospechas sobre el actuar del personal del sistema penitenciario del preventivo de la zona 18. El Ministerio de Gobernación ha iniciado las investigaciones para determinar cómo Zambrano violó los protocolos de seguridad. El sujeto pues vulneró el protocolo de seguridad disfrazándose de mujer y así fue como evadió esta. Por supuesto que también no solo fue esa acción, sino que también estamos evaluando de forma profunda si en efecto hubo participación de personal interno nuestro que les facilitó ese tipo de vulneración, que solo fue básicamente una cubierta utilizada para poder salir. Gobernación ha activado la alerta internacional en caso Zambrano llegara a salir del país. Mientras tanto, iniciarán los procesos de búsqueda a nivel nacional. En cuanto a afiches, también ya tenemos una solicitud para la tipografía nacional que nos apoye para la realización de afiches y de ofrecer alguna recompensa. Se está verificando financieramente si está la posibilidad económica de hacerlo, pues se realizará. Lo que sí podemos decirles a ustedes que todas las personas que puedan salir vinculadas van a ser puestas a disposición de tribunales que pudieron haber tenido participación en la fuga de este privado de libertad. En lo que va del año se han registrado 2 fugas en reos. La primera de ellas fue en Zacapa, donde se evidenció la participación de guardias penitenciarios, y la segunda a registrarse es la de Bani Zambrano. Sí. Bueno, este caso realmente Sandy lo definió bien, la fuga del año. Y sabe usted, estimado televidente de A la Medida, que durante los 3 años que duró el proceso judicial contra Bani Zambrano, trabajaron jueces, auxiliares fiscales, fiscales mismos, abogados, personal del organismo judicial, y se utilizó todo tipo de maquinaria de oficina, servicios básicos, instalaciones de la torre de tribunales, radiopatrullas, personal penitenciario y todos los costos procesales que esto conlleva quedaron en cero y en nada, porque Bani Zambrano se ha fugado. Fueron necesarios varios traslados a la torre de tribunales, interviniendo guardia penitenciaria, gasolina, patrullas de la Policía Nacional Civil y elementos de la PNC, para que ayer tranquilamente, supuestamente, y digo supuestamente, porque las imágenes sí muestran a una persona supuestamente mujer, pero claridad de que sea Bani Zambrano, tampoco te puedo decir, Sandy, mira, sí. No es la tecnología de punta que tenemos también. Yo me pregunto algo, Julio. ¿De qué nos sirve darle seguimiento a estos casos, que se logren las condenas, que es lo que en realidad las víctimas quieren, en este caso la familia de Mitzi, si el sistema interno está tan mal, pues, coludido prácticamente? Exactamente. En todos estos años, los 3 años que duró el proceso, habrán sido miles de quetzales, que hoy por hoy puede decirse están tirados a la basura. Sandy, hemos hablado acá, el índice de impunidad es del 95%. Este fue uno de las excepcionales 5 casos que llegaron a juicio oral y público. Y fue uno y que no tardó tanto tiempo también. No tardó tanto tiempo y se logró una condena efectiva. Porque es que
es femicidio, es la muerte violenta de una mujer, claro, en este caso, que también puede ser de un hombre, si es un homicidio, un asesinato, y es tan valiosa la vida uno del otro. Por supuesto. Pero después de lograr lo que parece imposible en Guatemala, Sandy, que se fugue, y todo ese dinero, ¿sabes quién lo pagó? Nosotros. Tú, usted y yo. Imagínate, nosotros, realmente tirado a la basura. Nos da entre risa, rabia, cólera, todo lo que está sucediendo, pero yo me pongo en el papel de la familia. Sí. Tanto desgaste físico, psicológico, emocional que recibieron en estos 3 años. Luego, cuando logran la condena, lograr esa tranquilidad y que ahora se las roben, y todo porque el sistema penitenciario no logró cumplir con lo que han mandado. Esto que estás comentando me gusta, y puedo pedir por favor a nuestra productora y a todo el equipo de producción de A la Medida, a nuestra productora Paola Ponce. Hemos preparado otra tabla para hablar de lo que tú estás diciendo específicamente. Por supuesto, una cosa son las costas procesales y otra cosa son los efectos psicológicos que acabas de mencionar, Sandy. Sentimientos negativos, definitivamente, el temor, el deseo de venganza. ¿Cómo alguien no va a querer vengarse de una persona que mató a tu familiar? La preocupación por el trauma, la pérdida de la confianza, la disminución de la autoestima, la pérdida del interés, de la concentración, el cambio de sistema de valores, la vulnerabilidad, el cambio de sistema de vida, y hoy por hoy, Sandy, nuevamente el temor, porque Vani Zambrano se fugó y él, como criminal ya consumado, tendrá probablemente deseos de venganza en contra de estos familiares. Costos procesales altísimos que todos los guatemaltecos pagamos por gusto, y ahora una familia nuevamente en un estado de vulnerabilidad y de temor muy terrible. Grande. Y yo me pregunto, con esto que han demostrado en el sistema penitenciario, en el centro carcelario específico, ¿cómo las familias guatemaltecas van a confiar en el sistema si hoy se ha restado precisamente un poco de credibilidad? Muchísima de esa credibilidad, Sandy, tienes toda la razón. Si tanto hemos dicho y hemos recomendado a través de todos estos noticieros y nuestros medios, en A la Medida lo estamos haciendo también, el hecho de que la mejor arma que un ciudadano tiene en contra de cualquier hecho criminal es la denuncia, con esto se cae, con esto se derrumba, con esto se quiebra esa poca credibilidad que puede existir en el sistema de justicia, que en este caso lo hizo bien, pero sobre todo en el sistema de seguridad, todo vulnerado por la alta corrupción del sistema penitenciario específicamente. Y ¿sabes qué es lo más dramático y televidente para que usted lo sepa? Al día de hoy, ni los guardias penitenciarios que estaban de turno, ni las altas autoridades del sistema penitenciario, a ninguno se le ha todavía certificado lo conducente. Estamos seguros que así va a pasar, pero... ¿Cuándo? Pero aunque eso pase y aunque no sepamos cuándo, lo que importa es que Vani Zambrano estará en Guatemala, estará en El Salvador, Belice, México, Honduras, no sabemos en dónde está, pero lo que es cierto es que no está donde debe estar, cumpliendo su condena de 36 años por haberle dado muerte de una manera tan... a través del estrangulamiento a su esposa. Imagínate, pero esta situación viene a darnos a conocer entonces lo que está sucediendo adentro del sistema penitenciario, en el sistema carcelario. Ahora entonces me pongo a pensar, dime, las personas que son procesadas, si son condenadas y ven esta posibilidad de que con dinero pueden comprar voluntades, pueden salir fácilmente de la cárcel, entonces no le va a importar a esta persona ser condenada si puede salir inmediatamente. Claro, no le va a importar a los delincuentes natos el estar procesados, porque primero dentro de la cárcel hablemos lo que es hoy por hoy, con la pérdida de control total del sistema penitenciario. Si manejas plata y la alta corrupción, es evidente que pudes tener drogas, se ha visto en las requisas, armas, licor, teléfonos, productos, negocios ilícitos, prostitución. ¿Te recuerdas que hablamos de menores que son ingresados a través de la trata? Pero además... ahora ya se puso de moda, peligrosa moda, Sandy, el hecho de las evasiones y de las fugas. ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo podemos perder más el control del sistema penitenciario? Te lo digo. Cuando creímos que lo habíamos visto todo, creo que nos hemos equivocado. Mira, y es que es de sorprendernos una y otra vez, y cada cual es más inverosímil. Porque si de verdad era Vani Zambrano, este sujeto que iba vestido de mujer, Sandy, va pasando a la par tuya un hombre vestido de mujer, ¿no te das cuenta? Un guardia penitenciario que no se haya dado cuenta. No sé, televidentes, ¿qué es lo que usted piensa? Usted siempre va a tener la mejor idea de lo que aquí hablamos y de alguna manera tratamos de exponer con Sandy en A la Medida. Pero bueno, esto seguirá dando para hablar mucho más, Sandy. Pero antes de despedirnos de este tema, Julio, yo te quiero preguntar, así de forma breve, quiero que me digas las medidas que tomaron las autoridades para darle
precisamente captura internacional, que pasaron varias horas, y también el seguimiento a los cómplices de Bani Zambrano. ¿Cómo ves tú el accionar que tuvieron? Bueno y malo. En el sistema penitenciario pésimo, porque ahí evidentemente no saben ni dónde están, para hablar lo que es. Y por parte de la Policía Nacional Civil sí está ya ratificado que a Interpol ya se puso esta denuncia, eso es bueno. Sin embargo, llevamos horas detrás de Bani Zambrano en el momento desde que se fugó hasta que se pone la orden internacional, y esas horas pueden ser valiosas para volver a capturarlo o no. Mientras tanto, Bani Zambrano en cualquier momento puede hacerle daño a cualquier persona nuevamente. Y para concluir con este tema, le queremos decir a usted, si sabe cualquier información del paradero de Bani Zambrano, recuerde, llame al 110 de la Policía Nacional Civil, porque esto va a ayudar, puede ayudar a evitar tragedias. No sabemos con qué fin él se quiso escapar, así que por favor, su información puede ser muy valiosa. ¿Concluimos el tema, Julio? Así es, Sandy, concluimos el tema. Y bueno, es momento de irnos a una pausa. Es necesario que usted también conozca de otros temas, pero le estaremos hablando de esto al volver. No nos cambien, hasta la próxima. Y es momento de hablar de las noticias destacadas de esta jornada. La Superintendencia de Administración Tributaria lanzó un software para consultar y analizar datos de valor de las mercancías en las aduanas. A partir del 1 de junio, el servicio aduanero tendrá un nuevo software de consulta de valores para los productos, con el objetivo de comparar el valor de las mercancías que entran en las distintas aduanas del país. Nosotros lo que estamos buscando acá es poderle dar una certeza al contribuyente para poder facilitar el comercio de la doble vía, tanto para ellos como para nosotros en nuestra etapa de control. Ahora ya se va a tener una base de valor que en tiempo real el técnico de aduanas va a poder revisar y poder ajustar en base a esto. De alguna forma es simplificar procedimiento y es facilitarle la vida a los contribuyentes. El intendente de aduanas señaló que actualmente se intercambia información con diferentes servicios aduaneros internacionales, especialmente con Estados Unidos. Estamos trabajando en la Oficina de Transparencia Comercial, tenemos un convenio firmado donde hay un intercambio de información en cuanto a las importaciones y exportaciones de ambos países para poder hacer una revisión de qué nos están declarando a nosotros en importación, pero con cuánto declararon las mercancías en exportación desde el país de origen. Recuerda las inundaciones en Suchitepeques. Al menos 25 personas continúan en un albergue tras las inundaciones del pasado martes en el departamento de Suchitepeques. La zona de la costa sur es la más vulnerable, tanto que en la primera fase de lluvias ya se reportan las primeras personas evacuadas a causa de inundaciones y desbordamiento de ríos. En Chicacao, Suchitepeques, las torrenciales lluvias obligaron a 25 personas a dejar sus hogares y buscar refugio en el albergue de la Conred. Específicamente en el kilómetro 165 por el desborde del río Los Coches. En este lugar tuvimos nuevamente una situación que el día lunes en hora de la tarde ocurrió esto a causa de las fuertes lluvias. También en la aldea El Socorro de Chicacao, Suchitepeques, fue necesario evacuar a 25 personas de 7 familias quienes se albergaron en el Salón Municipal de Chicacao. Ahí realizamos la entrega de los recursos que forman parte de la asistencia humanitaria para las personas quienes también permanecieron en ese lugar como medida de protección. Y se reportaba también un problema de hundimiento en la ruta antigua que comunica de Mazatenango a Samayac. En ese lugar ya las autoridades municipales están dando el seguimiento y se realizarán las reparaciones durante este día. En estos sectores se espera continúe, de acuerdo con el pronóstico INSIBUME, la condición de lluvia toda la costa sur. Quiere decir que tienen que estar preparada la población, considerar esta situación, el pronóstico, y como instituciones también vamos a estar en la verificación y monitoreos correspondientes en estas áreas. En cuanto a la ayuda humanitaria, la Conred está abastecida y los insumos se encuentran distribuidos en todo el país. Bueno, tenemos hasta este momento alrededor de 160 toneladas a nivel nacional. Estos están distribuidos en diferentes lugares, en el área de Petén, también en Quetzaltenango, en Zacapa, tenemos en Retaluleu, en Jutiapa, todo listo para poder atender y movilizar recursos hacia el lugar donde se considera. Por ejemplo, los recursos ayer en Chicacao se movilizaron desde Retaluleu para cumplir con el objetivo de atender a las personas.
En otras noticias, el trabajo del Congreso de la República ha sido evaluado. ¿Pasarían la prueba? Bueno, según el Centro de Estudio, el nivel de eficiencia de este órgano ha mejorado. Esto lo dice el CIEN. Veamos entonces detalles sobre este informe. El sexto informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales resalta un avance en el trabajo del Congreso de la República, sobre todo en materia de acceso a la información y comisiones de trabajo. Y podríamos decir que hemos visto algún avance hacia un Congreso más eficiente. Por ejemplo, hay una mayor comunicación, hay una mayor transparencia también en la información. Hemos visto que se han corregido en parte algunos de los errores o disposiciones que se habían tomado y que estaban o reñían con la ley orgánica del Congreso. Por ejemplo, hemos visto que hay una mejor asistencia al Congreso. Se han llevado sesiones plenarias completas en el Congreso de la República. Se anunció una agenda y se ha tratado de trabajar en una agenda. Otro de los logros del Congreso es que se ha reducido el número de contrataciones en personal administrativo. Sin embargo, la eliminación de plazas temporales aún sigue siendo un reto por cumplir.